El objetivo de este video es empezar a conocer y trabajar con el método de sustitución que se usan en integrales. Trabajamos anteriormente con integrales inmediatas. El método de sustitución sirve para cuando las integrales que tenemos que resolver no se encuentran de forma inmediata. Entonces, lo que tenemos que hacer es sugerir un cambio de variable para que la integral en cuestión nos quede de manera que se pueda resolver por tabla. Entonces, cuando nosotros elegimos a qué vamos a elegir para cambiar de variable, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las funciones que tengo dentro de mi integral. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos acá, tenemos dos posibles resultados para sustituir. Podemos sustituir lo que se encuentra dentro de la raíz o podemos sustituir el 2x. ¿Por qué no puedo, en este caso, puedo elegir cuál de las dos tomar? Porque en una sustitución lo que uno hace es sustituir. Obviamente hay un resultado que va a ser el correcto y nos vamos a dar cuenta apenas hagamos la sustitución. Por ejemplo, uno de los tips a tener en cuenta es que lo que yo voy a elegir para sustituir, luego lo tengo que derivar. Es decir, yo voy a agarrar alguno de esos dos términos para sustituir y luego tengo que derivarlo en función de la nueva variable que voy a tener. Entonces, por ejemplo, yo en este caso voy a llamar a la variable. Voy a agarrar. Vamos a hacer esto, así les queda. Yo, por ejemplo, voy a decir que voy a usar la u, ¿sí? Mi nueva variable u va a ser el 2x, ¿no? Bien, entonces yo ahora necesito expresar todo en función de u, por lo que este diferencial x debe convertirse en un diferencial u. Entonces, si yo derivo u, la derivada de u es de u, ¿sí? O diferencial u. Y la derivada de 2x es 2, y aquí atento que siempre tengo que agregar, una vez que derivo, diferencial x. Ahora lo que hago es dejar este diferencial x solo, por lo que este 2, que se encuentra multiplicando, va a pasar dividiendo. Bien, entonces, ahora que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser reemplazar esos datos en mi integral. Bien, entonces me queda la integral de la raíz cúbica de 1 más x cuadrado. En vez de poner 2x voy a poner u, y en vez de poner dx voy a poner du. Bien, acá sabemos que este 2 lo puedo extraer fuera de la integral por propiedad. ¿Sí? Acá atentos que como se encuentra en el denominador, yo lo extraería extrayendo como un medio. Pero ¿cuál es el problema que me presenta esta sustitución que hice? Que yo termino teniendo variable u y variable x. Por lo tanto, la sustitución que elegí es incorrecta. Bien, de esta manera yo me doy cuenta que lo que planteé no es válido, porque me termina quedando una integral con dos variables. Entonces, vamos a replantear la sustitución. Voy a tomar como u lo que se encuentra dentro de la raíz. Bien, entonces, voy a tomar que 1 más x cuadrado va a ser mi u. La derivada de este término va a ser la derivada de 1, sabemos que es 0, y la derivada de x cuadrado es 2x, y de vuelta, acuérdense, diferencial x. El 2x que está multiplicando va a pasar dividiendo, y ya me quedan expresada el diferencial x y el u. Entonces, voy nuevamente a mi integral. Entonces, ¿qué me va a quedar? Raíz cúbica de, en vez de poner esto, ¿sí? Voy a poner u, que fue mi sustitución de variables. Y en vez de, voy a poner el 2x, y en vez de poner el dx, voy a poner du sobre
2x. Ahora bien, fíjense que a diferencia del anterior, yo este 2x lo puedo simplificar con este 2x, resultando en que yo tengo una reintegral de la raíz cúbica de u. Ahora sí podemos usar las propiedades algebraicas y decimos que esta integral de raíz cúbica de u lo puedo escribir como u a la 1/3. Perdona que me confundí. Y es diferencial u. ¿Sí? Si no estaría en el caso anterior, no puedo tener doble variable. Y sabemos que todas las potencias lo que se le hace es sumar 1. Por lo tanto, esto es u a la 4/3 sobre 4/3 más constante. Y pasado en limpio, estaría teniendo 3/4 de u a la 4/3. Pero el ejercicio no termina ahí, ya que este es el método de sustitución y yo lo que hice al principio fue sustituir esa variable. Yo necesito terminar el ejercicio con la variable con la que empecé. La variable con la que empecé es x, por lo tanto, lo último que me falta hacer es volver a sustituir el u por lo que yo tenía al principio. De modo que el resultado final es 3/4 de 1 más x cuadrado a la 4/3 más constante. Bien, en este caso tenemos que elegir otra vez qué variable sustituir. Como dato extra les puedo decir que siempre fíjense que lo que van a elegir para sustituir, la derivada aparezca en lo que no está en lo que no estoy eligiendo. Por ejemplo, si yo elijo este término para sustituir, la derivada de 2t menos 1 es 2. Y yo, cuando reemplace el diferencial t, no voy a poder simplificar con el t cuadrado que tengo en el denominador. Ahora, si yo elijo este término para sustituir, ¿sí?, la derivada del t cuadrado me da 2t, que es lo que me aparece en el numerador. Entonces, siguiendo ese tip, lo que voy a hacer va a ser elegir que la u que voy a tomar va a ser t cuadrado menos t más 2. Y por lo tanto, la derivada de cada uno, ¿sí?, la derivada de u es de u, y la de este término va a ser 2t menos 1 de t, ¿sí? Acuérdense que siempre cuando derivo agrego el diferencial t o diferencial x, según la variable que esté trabajando. Por último, dejo expresado solo el diferencial t. Bien, una vez que me queda expresado de esta manera, vuelvo a la integral que yo tenía y lo que hago es reemplazar. Entonces, 2t menos 1 no se reemplaza porque no fue lo que elegí. Todo el denominador lo voy a reemplazar por la u. Y el dt lo voy a reemplazar por du sobre 2t menos 1. Y fíjense qué pasa acá. Que todo este término se me simplifica con todo este término. De modo que termino obteniendo la integral de 1 sobre u de u. ¿Sí? Y esto lo puedo resolver o la puedo expresar, ¿sí?, como u elevado a la menos 1. Luego, en la tabla de integrales, descubrimos que la integral de u a la menos 1 es logaritmo natural del módulo de u, ¿sí?, más constante. Lo último que falta para terminar el ejercicio es reemplazar la u por la variable original que yo tenía al comienzo del ejercicio, que es t cuadrado menos t más 2, más constante. Y ahí me queda terminado el segundo ejercicio. Veamos ahora un tercer caso, con una función trigonométrica. Por ejemplo,
la integral del coseno de 3x cuadrado por 5x de x. Bien, acuérdense que esto no hace falta poner paréntesis, pero los ponemos, ¿sí? Porque toda función trigonométrica tiene un argumento. En este caso el argumento del coseno sería 3x cuadrado. Bueno, siguiendo la lógica que les dije la otra vez, a mí me conviene derivar, ya como tengo acá una potencia cuadrática y acá una potencia elevada a la 1, me conviene elegir el 3x cuadrado para realizar mi sustitución. Entonces, si u va a ser 3x cuadrado, la derivada de u va a ser 6x. Y de x, acuérdense del diferencial. Por lo tanto, du sobre 6x es igual a dx. Es sobre porque también siempre hay un por. Entonces, reescribiendo mi integral, me quedaría que el coseno de u por 5x por, y en vez de diferencial x, du sobre 6x. Bien, ¿y qué pasa acá? Pasa que esta x se me simplifica con esta x, pero los números, ¿sí? Tanto el 5 como el 6 no se simplifican. ¿Y qué significa? No pasa nada, no es que se tiene que eliminar todo el término. Como son números y se encuentran multiplicando, puedo aplicar la propiedad de constante por función, de modo que los puedo extraer fuera de la integral. Bien, y entonces nos queda coseno de u diferencial u. El 5, como está en la parte superior, ocupa el lugar del numerador. Y el 6, que está en el denominador, ocupa obviamente la parte inferior. Si ustedes ponen 5 por 6 en la parte numerador, el ejercicio va a estar mal. Entonces tienen que tener cuidado la posición donde están ubicados los números que yo extraigo fuera de la integral por la propiedad. Bien, ahora solamente a mí me queda resolver, ¿sí?, la integral del coseno. Entonces, tenemos la integral, 5 sextos por la integral del coseno, que si vamos a la tabla sabemos que la integral del coseno es seno de u. Y más constante, ¿sí? Por último, lo que hago es reescribir mi integral obteniendo 5 sextos por el seno de 3x cuadrado más c. Último ejercicio, lo que vamos a hacer es trabajar con las variables que tengo ahí. En este caso es e a la x la que yo voy a tener que sustituir. Pero fíjense que tengo e a la x, ¿sí?, y e a la 2x. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser reescribir este e a la 2x, porque conociendo las propiedades de la potencia, yo esto lo puedo escribir como 1 menos e a la x elevado a la 2. ¿Por qué? Porque existe una propiedad que dice que cuando yo tengo una multiplicación es lo mismo que hacer potencia de potencia. Es decir, lo voy a anotar acá al costadito. Si yo tengo a la 2 y a la 3, esto es lo mismo que decir a la 2 por 3. Y vale el caso inverso. Si yo tengo a la 20, yo esto lo puedo descomponer en a la 2 por a la 10 o a la 5 por a la 4. En este caso, lo que me conviene hacer es escribirlo de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Lo que a mí me queda para reemplazar, ¿sí?, es solamente el e a la x. Entonces, procedemos con la sustitución de la variable. Entonces, tenemos
mi u va a ser e a la x. Por lo tanto, mi du va a ser e a la x de x, porque la derivada de a la x es e a la x. Final, du sobre e a la x va a ser dx. Bien. Seguimos reemplazando y me queda u sobre la raíz de 1 menos u cuadrado por du sobre e a la x. Pero fíjense que tenemos un problema porque tenemos u y e a la x. Bien, acá es donde tenemos que volver para atrás. La sustitución está bien hecha, pero ¿qué es lo que podemos modificar? Fíjense en este término. Yo tengo acá que e a la x por dx va a ser ¿quién? Du. ¿Sí? Entonces, en base a ese planteo, yo no me hace falta escribir esto. Entonces, lo que yo puedo hacer es escribir de la siguiente manera. A ver, como yo sé que la parte de arriba va a ser e a la x, ¿no? Entonces yo tengo. Yo sé que toda la parte de arriba, e a la x por dx va a ser du. Y todo lo que está abajo, ¿sí? Voy a reemplazar ese e a la x por mi u cuadrado. ¿Sí? Fíjense, esto si quieren, pasándolo de una manera más cómoda, lo podemos escribir como 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado de u. Y esta integral sí tiene resolución en la tabla. Y la resolución de esa integral es, vamos a poner acá abajo, arcoseno de u más constante. Por último, arcoseno de e a la x más constante. Y con esto terminamos los ejercicios de sustitución para practicar. Cualquier duda que tengan o para agregar o para comentar del video lo pueden hacer en la casilla de comentarios. Nos vemos en la próxima.